querido irmão, querida irmã, você. Hola, querido hermano, querida hermana, usted que nos está viendo en esta oportunidad, muchas gracias por su presencia y participación de cada uno de nosotros que es tan importante para nosotros. En esta semana nosotros vamos a hablar aún bajo el tema general, nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la serie de este alimento diario y el título del alimento diario, la verdad absoluta. Estamos en la semana 2, cuyo título es El perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Y en esta semana vamos a hablar un poco sobre Efesios capítulo 4 del versículo 7 al 13, sobre el perfeccionamiento, cómo nosotros somos perfeccionados, cómo usted puede ser perfeccionado para realizar la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces hay secretos aquí muy importantes y revelaciones maravillosas para nosotros. Y yo le voy a decir a ustedes que la base es la gracia. Nosotros vamos a ver bastante sobre la gracia. Lo desafío a usted que en esta semana busque al Señor los varios aspectos de la gracia, su trabajo, en su vida, en toda esta semana. ¿Cómo el Señor puede hablar esto? Hay varios tips aquí sobre este tema. Entonces, recordando el capítulo 4 de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, versículo 7 comienza así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto, por lo cual dice, subiendo a las alturas, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es llevar cautivo el cautiverio? Vamos a ver en esta semana. Estos versículos son conocidos, pero hay muchos detalles para trabajar. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, leí un poco estos versículos porque ellos son muy importantes para ver el tema de esta semana. Bueno, el día lunes nosotros hablamos un poco sobre la gracia, la vida y la obra de Dios. Es muy importante nosotros percibamos que si nosotros queremos ser perfeccionados para la obra del ministerio, nosotros necesitamos primero que todo de la gracia. Y esta gracia engendra vida. Entonces, nosotros aquí no tenemos cómo realizar una obra para el Señor sin vida, sin gracia. Vida y obra van juntos. Este es un principio muy importante aquí, ya en el día lunes. La gracia, ella no puede ser utilizada de manera superficial. En el ministerio de Pablo nosotros vimos que era el punto central, es su ministerio. Pablo da testimonio cómo la gracia operó en él de manera maravillosa. Él que era, según él, el principal de los pecadores, pero él fue salvo por la gracia. Y esta gracia aquí, ella nos llevó a tocar y probar todas las riquezas espirituales que estaban en las regiones celestiales. Entonces había un bloqueo después de la caída del hombre en el jardín del Edén, había una separación. Todo lo que Dios quería dar al hombre, todas las riquezas, toda la persona de Dios, su naturaleza, su riqueza, todo lo que Dios es, no conseguía ser dispensado más al hombre por causa del pecado, por causa de la caída, más precisamente de la desconexión del hombre de Dios. La falta de conexión interrumpió este flujo que era para llegar hasta el hombre, para suplir al hombre de la gracia. Entonces el Señor, toda la obra que Él realizó, la obra redentora de Él en la cruz, ella, por medio de la muerte y resurrección del Señor, nosotros volvimos a tener acceso a la gracia. Entonces, por la fe, cuando nosotros creímos, nosotros podemos disfrutar de las regiones celestiales. Podemos tocar, vivir en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Por eso que Hebreos 4:16, que es el versículo de este día, es aquel versículo riquísimo. Él dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, este trono
por causa de la obra que Dios realizó por mí, por usted. Él es el trono de la gracia y nosotros podemos acercarnos, podemos tener contacto y recibir gracia. Nosotros tenemos en Efesios capítulo 1, 3, ya pasamos este versículo y lo estudiamos. Hay una expresión de toda bendición espiritual. Esto se refiere a la gracia. Entonces, aquí también es mencionado otro versículo que nosotros ya hemos visto en Isaías 57:15, que habla que el Señor, Él es lo alto, que habita en la eternidad, pero Él también está con el contrito de corazón. El contrito de corazón, ¿qué es? Es aquel que se arrepiente, cree en el Señor y por tanto Él tiene acceso a la puerta de la gracia. Él rompe esta barrera que existía y disfruta de la gracia. Que nosotros siempre seamos así, creemos en el Señor, pero nunca vamos a parar de disfrutar de su gracia hasta que el lunes, otro punto importante es la gracia nos acompaña hasta la glorificación, que es el final de nuestra salvación, la salvación completa. Nosotros fuimos salvos del lago de fuego, recibimos la gracia, pero aún estamos siendo trabajados. Trabaja en nosotros de manera eficaz y un día va a llevarnos hasta la glorificación. Gracias al Señor. Miren otro aspecto de la gracia, todo esto en el día lunes. En Deuteronomio 8:7, este es un versículo que habla de 3 elementos. Yo voy a leer a usted. Porque el Señor tu Dios te hace entrar en una buena tierra, tierra de fuentes, de aguas y de manantiales profundos. Entonces tenemos los arroyos, las fuentes y tenemos los manantiales. El manantial es el Padre, que es profundo, oculto, es el Padre, que estaba oculto, inaccesible. La fuente es el Hijo que trajo la realidad de Dios hasta nosotros. Pero esta fuente, ella no es estática, ella se expande. Ella alcanza a otros, como vamos a hablar aún más adelante, que es el Espíritu, que son los arroyos que llevan todo lo que Dios es para todos nosotros, para todas las personas en esta tierra. Basta recibir y creer, gracias al Señor. Y nosotros, con base a la revelación que vimos en el día lunes, este manantial no está más oculto, no está en esta esfera, no es esta la intención de este versículo. Este manantial, por causa de la obra del Señor Jesús, aún inclusive está en los cielos. Él viene de arriba, Él está abierto a nosotros, el acceso abierto a nosotros cuando nosotros reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor. Gracias al Señor. En el día martes habla un poco de la relación de la gracia y el don. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver los dones? Primero, ¿qué son los dones? Los dones, ellos son el resultado de la gracia. Entonces, la capacidad que una vez que nosotros creímos en el Señor, nosotros recibimos dones, por lo menos un don, para servir al Señor, para ejercer aquello que nosotros fuimos llamados, nuestra incumbencia. Entonces, usted no es una persona inútil para Dios. Por el contrario, cuando usted creyó en el Señor, usted recibió por lo menos un don, por lo menos usted puede invocar su nombre. Puede hablar, abrir su boca, puede orar. Entonces usted recibió un don y este don es justamente para la obra que el Señor quiere ejercer en la tierra. Ahora, esta gracia aquí, el don puede ser un don, vamos a llamar un don inicial, incipiente, que aún necesita ser desarrollado. ¿Y cómo yo desarrollo este don, esta gracia? Cuando yo más gracia recibo, más don. Y también tenemos 2 referencias aquí en el día martes. Una referencia en el libro de Romanos, y usted puede ver, y después otra en Efesios. Pero ambas dan correlación entre don y gracia. ¿Pero dónde nos llevan? A la siguiente lección. Cuando nosotros ejercitamos nuestros dones, nosotros recibimos gracia. Gracias al Señor. Cuando usted trabaja en aquello que el Señor le dio a usted, usted sirve al Señor, usted ejercita su don, usted no lo entierra, aquello que usted recibió, usted practica, usted recibe más de las personas del Señor, más riquezas. Nunca va a agotarlo hasta que esto se torne un ministerio. Gracias al Señor por esto. También es dicho en el día martes, la experiencia de la gracia con base en la revelación de los ríos. Entonces ustedes van a recordar que cuando el hombre pecó, el acceso al jardín del Edén se cerró, se interrumpió. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos 3 cuestiones aquí.
que fueron heridas, 3 principios que fueron heridos, principios que Dios, de la persona de Dios, de la esencia de Dios, justicia, santidad también. Entonces, la justicia, santidad que nosotros podemos ver, la justicia en la cuestión de la espada, la santidad en la cuestión del fuego y la gloria que son los querubines que estaban allí cerrando este acceso. Pero, aún con el bloqueo al árbol de la vida, al jardín del Edén, Dios no desistió del hombre. Entonces la gracia también tiene esta expresión, ya alcanzar al hombre, no importa su condición que él tenga, no importa donde él esté, la gracia puede alcanzarlo. ¿Cómo? Por medio de los ríos que fluían en el jardín del Edén. Quiere decir, el camino fue cerrado, el camino se cerró, pero el río nunca paró de fluir. Entonces, por medio de Jesucristo nuestro Señor, cuando nosotros creemos en Él, nosotros sumergimos en este río, nosotros tocamos este río, y este río tiene todas las riquezas del Padre, tiene todo lo que nosotros necesitamos, la verdad, santidad, justicia, amor, alegría, todo lo que nosotros necesitamos está en este río. Gracias al Señor por esta experiencia maravillosa aquí también. Otra expresión de la gracia, otro ejemplo para dejar aún más completo esta experiencia en esta semana, es el ejemplo de la sangre, la circulación sanguínea. Entonces, aquí dice que la gracia es la vida divina que circula en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, hay allí una nutrición constante, un fluir constante de gracia que circula entre nosotros, como la corriente sanguínea que une y abastece a los miembros del cuerpo humano, llevando los nutrientes y el oxígeno a todos. Los dones son la capacidad que cada miembro tiene de ejercer sus funciones y él proviene de la vida divina. Entonces, aquello que yo dije, cuanto más gracia, más el don y viceversa. Cuando ejercita más el don, más usted recibe la vida del Señor. Bueno, en el día miércoles nosotros tenemos en el día martes, continuando el libro de Efesios 4, 8 al 10 específicamente, que dice que el Señor subió a las alturas. Recuerden este versículo, que le subió a las alturas, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces aquí también nosotros podemos profundizar un poco más en la comprensión de la gracia. ¿Por qué? Vamos a entender un poco cuál es esta relación con este versículo. Estos dones aquí, que son mencionados en estos versículos, que dice concedió dones a los hombres, no son los dones que nos estamos hablando hasta ahora. Estos dones aquí son los dones, son personas que Dios da como regalo para el beneficio del cuerpo. Entonces nosotros vemos ahí con usted que tenemos los apóstoles, los profetas, los pastores y maestros evangelistas. Estas personas son regalos para el cuerpo. Entonces, valore el regalo que el Señor dio para usted, para perfeccionar. ¿Por qué Dios dio a esta persona? Para ayudarte a tocar en la gracia, para ayudarte a perfeccionarte en la obra del ministerio, para disfrutar de la gracia. Son regalos para el cuerpo de Cristo. Y aquí yo dije a ustedes también que cuando el Señor Jesús murió, dejen invertir un poco el orden. Cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron. Aquel pecado entró en el hombre y el pecado esclavizó al hombre. Entonces, esta expresión que leemos aquí, que está en el versículo, déjenme ver para ustedes, versículo 8, cuando él dice así, cuando él, o sea, Cristo, subió a las alturas, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta expresión de llevar cautivo la cautividad, ¿qué es la cautividad? La cautividad es exactamente la prisión que el hombre quedó, el cautiverio que el hombre quedó por causa del pecado. Satanás aprisionó al hombre en el pecado. La muerte alcanzó a todos los hombres. Nadie podía libertarse de la muerte. Todos estaban sujetos a la muerte. Y este era el gran cautiverio. Era la parte del Hades que hablamos aquí. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando Él murió? Y Él descendió a las regiones inferiores de la tierra, que es el Hades, que es la cautividad, y llevó, quiere decir,
rescató a estas personas de la presión del enemigo de Dios, gracias al Señor. Este es un aspecto también de la gracia. Esta obra es maravillosa, era completa. Dios no solo lidió con el futuro, sino que lidió con el presente y con el pasado. Entonces, el Señor fue a las regiones inferiores y los quitó a ellos de allí. Y ahí vamos, en relación a este tema, vamos a mirar otros versículos. 2 Corintios 2, 14 al 17. Estos versículos aquí también son muy famosos en el medio cristiano. Dice así: gracias a Dios que en Cristo nos conduce en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato dolor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y voy a detenerme aquí. Entonces, nosotros somos en Cristo conducidos siempre en triunfo. ¿Qué es esta expresión? Gracias a Dios que en Cristo siempre nos conduce en triunfo. Es una expresión que Pablo usó de manera metafórica, una metáfora que hace alusión a la conquista de los generales romanos. Cuando ellos ganaban la batalla, ellos traían consigo los cautivos, traían aquellos que estaban presos. Son los prisioneros de guerra. Algunos de esos que fueron hechos prisioneros por este general, ellos se resistían, no resistían. A otros se resistían, ellos no querían someterse al nuevo liderazgo, sujetarse al general romano. Entonces, para estos, aquella procesión era muerte, pero para los otros que aceptaban allí la conquista era vida. Este es un sentido aquí de este versículo. Entonces, aplicando aquella realidad que nosotros leímos en Efesios, cuando el Señor Jesús fue al Hades, resucitó, Él trajo sus cautivos. Entonces el Señor es el gran general, Él es el vencedor, el conquistador. Nosotros hicimos parte de esta procesión, pero entre estos cautivos, estos que están en esta procesión triunfante de Él, es esto que dije a usted: una parte se rindió y otra parte fue vencida y no se rindió a Cristo, no recibió a Cristo, no creyó en Cristo. Para unos, olor de vida para vida, o sea, los que creyeron; para otros de muerte para muerte. Entonces, a diferencia entre los dos está aquí. Algunos fueron elegidos, predestinados, creyeron, recibieron, otros no. Y esta elección depende de Dios. Dios es soberano, Él es omnipotente, Él sabe, Él es omnisciente, Él sabe a favor de quién debe ejercer su misericordia. Gracias al Señor que si usted está participando de esta transmisión es porque usted se rindió a Cristo. Y por eso usted, junto con Él, triunfa. Usted es un vencedor. Usted exhala también el buen perfume de Cristo. Donde usted va, usted puede depender de este general, confiar en este general, que Él te va a dar la victoria. Gracias al Señor, alabado sea Él. El día jueves, un poco más de la procesión triunfante de Cristo. Otro ejemplo aquí de la procesión triunfante de Cristo habla relación al arca del pacto en el Antiguo Testamento, que ustedes van a recordar que ella era llevada en las batallas y por medio de ella Dios daba la victoria. Este arca, ella representa a Cristo moviéndose en su procesión triunfante en todos los lugares. Entonces hoy este mover, Él tiene que fluir, la gracia tiene que fluir de la misma manera, y el arca puede representar esto también para nosotros. El Salmo 68, lo voy a leer entero, pero el Salmo 68 ustedes pueden leer, él también habla de la procesión triunfante de Cristo. Es un salmo de victoria, de guerra. Entonces nosotros podemos leer con oración, disfrutar de estos versículos aquí que están en el Salmo 68. Allí él dice de las falanges de la mensajera de las buenas nuevas, que son las hermanas que están practicando las palabras, orando por otros. Y después habla de las mujeres que tienen honra, mayores que los reyes de la tierra. Y al final habla de Sión, el monte de Basán de Sión, que es la habitación del Señor. Claro,
Hoy la habitación de este Sión está en los cielos, es celestial, pero habla del poder que tiene Sión, que son los vencedores, la parte fuerte de la iglesia, que es maravilloso estar en esta posición triunfante. Es maravilloso hacer parte de Sión, que son los victoriosos, que nosotros podamos disfrutar hoy mismo de esta procesión triunfante. Gracias al Señor. El día viernes llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí un poco más aún de la gracia, el efecto de la gracia que podemos complementar de lo que vimos hasta ahora. La gracia que llevamos a las personas son las riquezas insondables, inescrutables de Cristo, y ella hará un trabajo en aquellos que la reciben. Entonces, la gracia, cuando la persona recibe la gracia, usted busca la gracia de las riquezas que son mencionadas. No tenemos cómo ver, cómo sondear tantas riquezas. Nosotros somos carentes, pobres, tenemos un Señor, tenemos una gracia maravillosa. Pero esta gracia, ella quiere ser plena. Entonces, por medio de la gracia del Señor Jesús, quiere controlar 100% de su ser. No puede tener espacios vacíos. Esto es plenitud. Nuestro Dios es un Dios pleno, lleno. No es un Dios de mitades, no es un Dios de pocas porciones. Lo que Él hace de manera completa. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que Él habite en nuestro ser y nos llene con la plenitud. Cuando nosotros miramos el versículo 3 de Efesios, capítulo 3, versículo 19 en la King James de Efesios, en la versión dice que se ha tomado todo de la plenitud de Dios. En la King James dice para ser llenos. Este es un término mejor, llenos. Entonces, hasta quedar lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces, estas riquezas el Señor quiere llenar. Y cuando Él hace esto, el señorío de Cristo viene también en nuestra vida. Necesitamos entregar a Él el control. No somos dueños de nosotros mismos. Nosotros somos llenos de la gracia de Dios y pertenecemos a Dios. Nuestra emoción es llena de Dios, llena de gracia. No es una emoción caída. Nuestra voluntad es una voluntad que busca las cosas de Dios. Nuestra mente piensa en las cosas de Dios. Este es un proceso día a día, poco a poco, la gracia va saturándonos. Entonces, este es el deseo de Dios, de llenarnos, encabezarnos todas las cosas. Recuerden esto, el misterio de Dios, la gran incumbencia de Dios, el gran plan, el deseo de Dios, el enfoque de Él, es que por medio de Cristo pueda encabezar Él todas las cosas, sujetar todas las cosas en Cristo. Bueno, ¿cómo yo hago? Yo hago de perfeccionamiento esta semana. ¿Cómo hago entonces para recibir la plenitud? Nosotros necesitamos ser perfeccionados. Nosotros no sabemos cómo alcanzar la gracia, tenemos dificultades en nuestras relaciones, tenemos cuestiones aún personales para ser tratadas, pero nosotros recuerde que hablemos aquí de los regalos que Dios dio a la iglesia. Y tal vez el principal regalo es el apóstol. Entonces, nosotros tenemos aquí apóstoles, claro que en diferentes niveles, pero aquí nosotros vemos en el sábado también, ya entrando en el sábado, que para perfeccionarnos, Dios dio estos hombres que son estos hombres dones. Y el apóstol tiene esta función principal de ayudarnos por medio de la palabra, a recibir la gracia, a caminar este camino, a seguir lo que Dios está indicando para nosotros. ¿Cómo el apóstol es separado? Esto está muy claro para nosotros, no puede haber confusión. No es por política, no es por sucesión, no es por elección humana. El apóstol es separado por Dios, él es designado por Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos si el apóstol o no? Por medio de las obras, por medio de aquello que Dios hace, por medio de sellar de nosotros. Ustedes pueden leer, esto está, las referencias que están aquí, inclusive en relación al Evangelio de Juan, el Señor como enviado, Dios dio testimonio. Quien honraba, quien defendía y quien lo honraba era el mismo Dios. Y ya entrando en el sábado, el apóstol, él es el enviado del Señor.
y por medio de Él Dios hace la obra. No es Él su persona solamente. Aquí no estamos hablando el énfasis en título, en personas, sino aquello que Dios hace por medio del apóstol. Claro que ningún hombre puede consigue por sí mismo realizar la obra de Dios. Él tiene que depender 100% del Señor para esto. Entonces, Él tiene esta comisión de predicar el Evangelio, levantar la iglesia y recibir la autoridad del Señor para edificarlas. Quiere decir entonces, no es que las iglesias están aisladas del apóstol. Cada presbítero tiene su autonomía para dar dirección espiritual a la iglesia. No, el apóstol, él tiene esta función y tiene la autoridad para dar el liderazgo, la dirección espiritual a todas las iglesias. Inclusive, intervenir en casas cuando entran otras enseñando. Pablo recomendando a Timoteo que no enseñen otras enseñanzas. Claro que en la época de Pablo, un gran problema, la cuestión de dar credibilidad a la palabra del Señor. Nosotros vemos la competencia entre los judaizantes, filosofía griegas, místicos, herejías. Todo esto molestó el hablar del apóstol. Hoy nosotros tenemos que tener mucho cuidado para distinguir el hablar puro, profético que viene del apóstol y no tener ninguna mezcla con cualquier otra enseñanza. También vemos a los profetas, entonces tenemos los apóstoles, tenemos los profetas. Y claro que el apóstol también, él tiene todas las características del evangelio, de profeta, de pastor y maestro. Él alcanza entre sí, pero nosotros también tenemos profetas. Aquel episodio que es relatado aquí en que Aarón y Miriam cuestionaron el liderazgo de Moisés. Dios dijo, yo hablo a los profetas por medio de sueños y misiones, pero para el profeta Moisés, o sea, él tenía otro nivel de comunión con el Señor, él hablaba cara a cara con él. Entonces, estos también somos enseñados aquí, en el día sábado. Por último, el día domingo, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, quiere decir, el apóstol, los evangelistas, pastores y maestros, los profetas, como dije ya también, todos ellos van perfeccionándonos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para recibir gracia, para que esta gracia opere en nosotros, para que nosotros podamos desarrollar nuestros dones que se tornen ministerios, estamos tan llenos de gracia que aquello se tornó algo normal, algo saludable, algo orgánico, que nosotros hacemos totalmente dependiendo del Señor. Aquello ya es parte de nuestra vida. El ejercicio de esto ya se tornó parte y esto engendra la edificación del cuerpo. No es individual, no es ministerio para que usted sea alabado, engrandecido, usted tenga un reconocimiento o un ministerio propio, solo tuyo, nadie puede competir. No es eso, no es eso que estamos hablando aquí. Es algo de vida, es algo que es junto con los hermanos, que es bajo la unidad, algo bajo el hablar del Señor. Este es el objetivo y esto engendra la edificación. Bueno, pastores y maestros aquí es la misma calificación, la misma persona. Pastores debe ser maestro debe ser pastores y cuidan de las iglesias no por ganancia, como nosotros vimos aquí, Pablo, el apóstol Pedro recomendando también, pero siendo modelos. Entonces él cuida, mostrando por medio de su vivir, como siendo modelo, cuida de las ovejas de los hermanos y de las hermanas de la iglesia. Los evangelistas también, nosotros tenemos nuestros colportores que son evangelistas natos, sirviendo al Señor. Lo mismo, también podemos ser perfeccionando. Nosotros vamos al CPEP, al PAC, nosotros somos perfeccionados por los evangelistas. Ellos nos ayudan también, porque no siempre tenemos oportunidad. Entonces ellos allí, por haber sido trabajados por el Señor, pueden perfeccionándonos también en relación a esto. Al final, terminando aquí entonces, nuestro ministerio es lo que yo dije a ustedes, es del nuevo pacto y del Espíritu y no de la letra. Nosotros no estamos aquí, no es para tener clericalismo, no es para tener miembros que no funcionan, no. El perfeccionamiento, gracias al Señor, es para que todo funcione de manera maravillosa, llenos de gracia, sirviendo como canales para dar vida, estos ríos, fluyendo a las personas,
Claro, por un lado esto es gracia, el Señor fluye, pero por otro lado yo y usted, si nosotros no somos estos canales llevando gracia a las personas, estas riquezas insondables, también el Señor no va a tener cómo alcanzarla, cómo disfrutar esta voluntad aquí en la tierra. Entonces que la gracia en esta semana y para toda su vida opere en usted y te haga un ministro del Espíritu y de la vida, te haga un canal de vida para otros, un canal de bendición, un canal de vida, que va a llevar estas riquezas espirituales a otras personas también. Vamos a traerla a ellas como material para la edificación, para ser perfeccionadas, y así el Señor Jesús podrá volver. Que el Señor sea con ustedes y bendiga su disfrute de la palabra en esta semana. Hasta la próxima.